Saludos, amigas, amigos. Vivimos tiempos difíciles y en esta hora necesitamos más que nunca la orientación de la palabra de Dios. Así que los invito por unos pocos minutos a que juntos reflexionemos y extraigamos promesas de la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el libro primero de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer eh, la primera parte. Primera de Samuel, capítulo 17. Acompáñenme, por favor. Leemos la palabra que dice así. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre los dos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Oremos. Oh Padre que estás en los cielos, en esta hora, cuando hay temor y angustia en la humanidad, queremos buscar en tu palabra una palabra de aliento que nos ayude a estar tranquilos y confiar en ti. Oh Señor, bendice el mensaje en esta hora y ayúdanos a estar preparados para vivir como tus hijos. Lo pedimos todo en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sin duda, esta historia es muy conocida por todos, lo que significa que no vamos a entrar en mayores detalles, porque ustedes la conocen y desde niños la conocemos. Pero yo quiero detenerme en un detalle en específico de esta historia. Lo primero que vamos a ver es que el pueblo de Israel estaba en problemas. Su rey había fracasado en la gestión de su reinado y ya había sido desechado por el Señor. Y estaba enfrentando en este momento a sus enemigos más acérrimos, que eran los filisteos. Los filisteos ya habían sido derrotados por el pueblo de Israel y decidieron cambiar la estrategia.
Así que enfrentados en dos montañas y con un valle de por medio, eligieron a un gigante, un paladín que medía más o menos 3 metros, 2,90 aproximadamente. Y ustedes vieron la descripción que aparece en el libro de Primero de Samuel. Era realmente un guerrero entrenado y no solamente eso, era intimidante. Y lo que llama la atención, apreciados, apreciadas, es que la estrategia que utilizó el pueblo filisteo para vencer a Israel fue el miedo, el terror. Se dedicaron durante 40 días, cada mañana, cada tarde, iba este gigante, se paseaba, se pavoneaba e insultaba no solamente a Israel, insultaba al Dios de Israel. Pero Israel tenía miedo. Eso es lo que leemos nosotros en la Escritura, tenía miedo. Ahora yo quiero que nosotros hagamos digamos, un contraste entre el miedo de Saúl y del pueblo de Israel, su ejército, y la actitud de David. ¿Por qué Israel tenía miedo y por qué David no tenía miedo? Y yo quiero decirles que parte de la respuesta a esto era que el ejército de Israel y Saúl estaban sometidos cada día, cada noche, cada mañana, cada tarde, durante 40 días a estar escuchando este mensaje de pavor, de terror y de miedo. En tanto que David se había ido a la casa de su padre a atender sus ovejas, a prepararse espiritualmente. Así que cuando él regresa de atender las ovejas de su padre y escucha al filisteo por primera vez, lo que había en su cabeza, lo que había en su mente, no era este discurso repetitivo de este gigantón. Lo que había en su mente y en su cabeza era como Dios lo había apoyado a él en el pasado y había enfrentado a los leones y había enfrentado a los osos y los había derrotado. Apreciados, hoy vivimos en una sociedad intoxicada de información. Cada vez que nos asalta una duda sobre algo, corremos inmediatamente a Internet para que nos los aclare. Somos consumidores compulsivos de información, pero hay tanta cantidad que a veces se nos atraganta y no somos capaces de procesarla. Una definición de infoxicación es la siguiente. La infoxicación es el exceso o sobrecarga de información que te impide profundizar en los temas que abordas. El pueblo de Israel estaba infoxicado y como resultado estaba atemorizado. Yo creo que hoy el mayor problema, aunque no desconocemos que la pandemia está quitando muchas vidas, la reacción a la pandemia, el miedo, el temor e incluso el desconocimiento es el mayor problema. Y yo no quisiera que nosotros cayésemos en esa campaña en la que cayó el pueblo de Israel. 40 días, cada mañana, cada tarde, estaban expuestos a una información intimidante. Y si tú estás cada mañana, cada tarde, cada noche, buscando en las redes sociales, escuchando en los noticieros, vamos a estar llenos de temor, llenos de miedo. Pero si en vez de eso, como David, vamos a buscar a la palabra y encontramos cuáles son los testimonios de cómo Dios salvó a su pueblo en el pasado, o recordamos en nuestra mente de cómo Dios nos ha librado en otras ocasiones en el pasado, entonces no tendremos temor. La Escritura dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Cada mañana y cada tarde venía Saúl al campamento, no a traerles un devocional, a traerles, a venderles miedo y terror. Y lo logró, pero había un David. Y yo quiero invitarles, apreciados
videntes, a que nosotros seamos cual David. No nos alimentemos del miedo y del terror. Alimentémonos de la palabra, porque si la palabra llena nuestros pensamientos, tendremos un mensaje de esperanza para compartir con nuestros vecinos. Hay muchas personas que tienen miedo y terror porque no conocen las promesas que tú y yo conocemos. Y si nosotros alimentamos nuestro cerebro, no de esas noticias de terror ni de temor, sino de la palabra del Señor, tendremos algo para compartir. Yo quiero decirles, apreciados, que durante una semana con los vecinos del condominio, los pastores, durante unos 5 minutos estamos compartiendo con los vecinos de aquí. Colocamos 3 alabanzas, colocamos y compartimos una oración. Y cada noche, lo estamos haciendo a las 8 de la noche, cada vez hay más vecinos que escuchan. Y te invitamos, es algo sencillo, compartir una palabra de oración, compartir una alabanza desde tu casa. Eso fue lo que hizo Saúl. Saúl sacó un parlante bien gigante y se lo colocó enfrente al pueblo de Israel y les dijo: el Dios de ustedes es impotente, el Dios de ustedes es incapaz. Y David le dijo: no, el Dios de los escuadrones de Israel al que tú has provocado, hoy te va a entregar en mi mano y tú serás alimento de las aves y de las fieras del campo. Seamos mensajeros de esperanza. Estamos viviendo en un tiempo, como lo profetizó el Señor y la palabra, tiempo de temor. Miren lo que dice en Lucas 21, 25 al 26. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hay angustia y quizás nosotros también tengamos temor. Pero el Señor nos dice: no temáis, manada pequeña. Yo quiero finalizar esta reflexión compartiendo algunas promesas en estos tiempos finales de crisis. Dice San Juan capítulo 14 versos 1 al 3. Apreciado amigo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa tan maravillosa! En el verso 27 del mismo capítulo 14 dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y en el capítulo 16, verso 33, dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quiero dejarles finalmente con estas palabras del Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, no hagamos como el pueblo de Israel, llenarnos de miedo. Lucas 21, 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Seamos mensajeros de esperanza. Oramos. Oh Dios de los cielos, en esta hora clamamos a ti para que nos des fortaleza, para que nos des confianza. Israel tenía miedo porque fue sometido a una campaña de terror.
David tenía esperanza y confianza en ti porque él estaba haciendo su tarea y porque él cada día estaba consagrado a ti. Tú que conoces a nuestros amigos que en este momento están escuchando y están viendo, tú que sabes el miedo, el temor y la angustia por lo que ellos pueden estar atravesando en esta hora, dales confianza, Señor, y saber que muy pronto estas cosas pasarán y muy pronto estaremos en un mundo mejor. Bendícenos, Padre amado, y danos la confianza que Cristo nos da en su palabra. Lo pedimos en los méritos de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. No temáis, manada pequeña, porque a nuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios te bendiga.